todo esto que nosotros estuvimos hablando acerca de la geometría de los carbonos sp3 da origen al concepto, o viene en realidad del concepto de quiralidad. ¿Qué es la quiralidad? Es la propiedad que tienen algunos objetos de no poder ser superponibles con su imagen especular. Las manos son un ejemplo de objetos quirales. Es decir, que la mano, no las dos, pero cada mano individualmente es quiral. ¿Sí? La imagen especular de una mano derecha es la mano izquierda y no se pueden superponer, son distintas. Por más que sea una palma con los mismos dedos, porque los dedos son iguales, están dispuestos en el espacio de tal manera que no son superponibles. Entonces las manos son objetos quirales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Un zapato es un objeto quiral o es un objeto aquiral? Acá necesito que participen ustedes. Quiral. Aquiral. Un zapato individual es un objeto quiral. ¿Por qué es un objeto quiral? Porque la imagen especular de un zapato, por ejemplo, el derecho, es el zapato izquierdo. Y ustedes saben que no nos podemos poner el zapato derecho en el pie izquierdo. ¿Sí? Entonces, un zapato individualmente es un objeto quiral. ¿Cómo podemos saber nosotros si es un objeto quiral? Y, por ejemplo, no tiene un plano de simetría. Si no tiene simetría de reflexión, tiene quiralidad. Perdón, escuché un micrófono, no sé si alguien había hecho alguna pregunta. Bien. A ver, el ejemplo siguiente es un poco más complicado. Un tornillo, no un clavo, un tornillo. ¿Será un objeto quiral o aquiral? Aquiral. Uno podría pensar que es aquiral, pero alguien dijo por ahí atrás que se escuchó muy bajito que es quiral. Y sí, los tornillos son quirales. Por eso un tornillo ajusta hacia la derecha y desajusta hacia la izquierda. ¿Sí? A ver, ¿cómo podrían comprobarlo ustedes? La imagen especular de un tornillo ajustaría en el sentido contrario. ¿Sí? Es más complicado de verlo, pero el sentido helicoidal que tiene... escuché a alguien hablando ahí, pero está muy bajito el micrófono, no sé qué dijeron. Bien. Como les estaba diciendo, el sentido de la rosca helicoidal que tienen los tornillos hacen que sean quirales, ¿sí? Un vaso, ¿qué les parece? Un vaso convencional, ¿sí? Nada raro, un vaso común. Aquiral. Exacto, un vaso es un objeto aquiral porque podemos demostrar que el vaso tiene simetría de reflexión, es decir, que tiene un plano de simetría, al menos un plano de simetría, después vemos si tiene más o no, pero donde a un objeto le encontramos un plano de simetría, ese objeto pasa a ser aquiral, ¿sí? ¿Cómo demostramos esto? Y el vaso tiene plano de simetría o la imagen especular de un vaso es otro vaso que son indistinguibles entre sí. ¿Bien? Un libro, uno podría pensar que tiene una forma simétrica, la forma exterior del libro. Pero el libro no es solamente la forma, sino que el libro es lo que está escrito también. Y fíjense, acá tenemos la tapa del McMurray, la imagen especular, no es superponible, porque esta imagen de la izquierda no es la misma imagen que la de la derecha. ¿Sí? Acá tenemos el espejo que genera, a partir de esta imagen, genera esta, pero las imágenes no son superponibles, ¿sí? Entonces los libros, nosotros los tenemos que considerar que son objetos quirales, ¿sí? Y por último tenemos esta molécula que es el tetracloruro de carbono, que es un átomo de carbono unido a 4 sustituyentes iguales. ¿Ustedes qué pensarían? Esta molécula, de acuerdo a lo que vimos, ¿es quiral o aquiral? Aquiral porque son los mismos 4 sustituyentes. Exacto, es una molécula aquiral. Podemos demostrar que tiene 4 planos de simetría, ¿sí? Pero con encontrar uno es suficiente. Por ejemplo, hay un plano de simetría que contiene a este enlace y a este enlace, ¿sí? Entonces es como si fuese un espejo que atraviesa este cloro y queda un cloro hacia adelante y un cloro hacia atrás, ¿sí? Hay otros 3 planos de simetría más, pero con encontrar uno es suficiente.
¿Cómo podríamos transformar un carbono sp3 en un carbono quiral? Como veníamos viendo recién. Tienen que ser, los 4 sustituyentes tienen que ser distintos. Tiene que haber un sustituyente 1 acá, uno distinto acá, uno diferente acá y otro distinto acá. ¿Sí? Donde hay 2 sustituyentes que son iguales, la molécula tiene un plano de simetría, que lo podemos demostrar, y no es quiral, ¿sí? Entonces, como esta molécula tiene 4 sustituyentes iguales, es una molécula aquiral. Si tuviese 3 iguales y uno distinto, seguiría siendo aquiral, ¿sí? Se transforma en quiral cuando los 4 sustituyentes son distintos, ¿sí? R1 es distinto de R2, que es distinto de R3 y es distinto de R4, ¿sí? Y recuerden, esto es fundamental, la quiralidad aparece en carbonos sp3, ¿sí? Carbonos tetraédricos. Bien, sé que quizás el ejemplo del tornillo es un poco confuso, pero imagínenselo en la cabeza y se van a dar cuenta que la rosca de un tornillo ajustaría en el sentido contrario de la rosca de la imagen especular de ese tornillo.